delante de la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos y hoy estaremos presentando también ante la presencia del Señor a los niños que han venido y la familia de nuestro hermano Elvis Samuel y su esposa que han traído para presentar delante de la presencia del Señor. Mientras tanto vamos a escuchar la palabra de Dios y yo les voy a invitar para que se pusieran de pie como reverencia a la bendita y hermosa palabra del Señor en segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Ahí vamos a desarrollar el mensaje que tenemos delante de la presencia del Señor en esta mañana. La semana pasada vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 27. Hablamos de lo que es el adulterio, el pecado, cómo entra el pecado, y Satanás trata la manera de cómo destruir a la familia o bien a la pareja, al matrimonio. Y ahora pues vamos a ver del resultado del pecado, las consecuencias, pasos hacia el perdón. Ese es el título, paso hacia el perdón. Ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 13, pero estaremos leyendo la palabra de Dios, lo que es el versículo 1 al versículo 5. Dice así la bendita palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de sus bocados. Gloria a Dios. Amén. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que a tal hizo es digno de muerte. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Pues la semana pasada terminamos con la conclusión cuando tomamos conciencia del verdadero peligro del pecado, de lo que hace en nuestra vida y las consecuencias. Cuando tomamos conciencia verdadero peligro de pecado y al mismo tiempo tomamos conciencia de las consecuencias que trae, cuando medimos el peligro y medimos también las consecuencias, y ahí tenemos la bendición, estamos en mejores condiciones en enfrentar. Mientras que si no medimos el peligro del pecado y las consecuencias, ahí donde caemos, ahí donde hemos sido, como dice la palabra de Dios en Santiago, en el Nuevo Testamento dice que es atraído y seducido. Pues la consecuencia del pecado es
es atraído y seducido. Mientras que cuando medimos el peligro y las consecuencias, no vamos a ser seducidos por el enemigo, no vamos a ser atraídos y seducidos. Pero ahora ya vimos el caso de David hace 8 días. Vamos a dar continuación a nuestra enseñanza, paso hacia el perdón. Y ahí del segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 13. Después del pecado que David había cometido, y aunque él no lo supiera, necesitaba el perdón de Dios. La necesidad de recibir el perdón es común a todo ser humano. Preguntamos, ¿cuáles son los pasos para alcanzar el perdón? ¿Cuáles son los pasos para alcanzar el perdón de Dios? Vamos a ver 3 pasos muy importantes. Primer paso, reconocimiento del pecado. Cuando no reconocemos el pecado, cuando no hacemos conciencia también de dónde hemos caído, y ahí el pecado permanece, se enseñorea sobre nosotros. El diablo toma el control, hace y deshace en nuestras vidas. Es lo que el diablo quiere hacer para matar, robar y destruir. Eso es el trabajo del enemigo para destruir a la humanidad. Es muy importante reconocer. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, el versículo 9, habla: si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo, Él es que nos va a perdonar nuestros pecados. Pero si no confesamos, lo mismo dice también en Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas a los que los confiesan alcanzará misericordia. Cuando confesamos, cuando sacamos, cuando arrancamos en nosotros, cuando pensamos que ya no queremos estar en lo mismo, porque está dañando nuestra integridad, porque está dañando también a nuestra familia. Amados, como familia, como pareja, muchas veces el hombre ha dado lugar al enemigo, o sea también la mujer, que ha caído en la falta, en el pecado de adulterio, o bien de la infidelidad del cónyuge. Es ahí donde viene el problema, que dañamos también los sentimientos a nuestros niños. Dañamos los sentimientos. Muchas veces decimos que, bueno, es mi vida, yo tengo que pagar, yo lo voy a hacer. Mientras que no pensamos la segunda, la tercera persona que está cerca de nosotros. También estamos dañando los sentimientos de ellos. Lo importante es reconocimiento del pecado. Miremos los puntos muy importantes. Lo que el Señor dice en la palabra de Dios: Dios toma la iniciativa en mostrarnos nuestro pecado. Dios toma la iniciativa. David estaba tranquilo como rey, como que nada había pasado del pecado de adulterio con la mujer Betsabé. Él había tapado el pecado totalmente. Solamente el general sabía, el del ejército de David sabía lo que él había hecho. Sin embargo, David había pensado que Dios no había visto todo eso, pero Dios había visto, Dios había tomado en cuenta de todo lo que había hecho David. Y todo lo que nosotros hacemos,
sea que decimos, bueno, lo he hecho perfectamente bien. Ninguno sabe lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo encubiertamente. Lo estoy haciendo así, una forma de, como una escuela, de que yo soy lo que yo estoy haciendo, pues ninguno sabe. Ciertamente, tal vez la humanidad o bien los familiares no han llegado a saber, pero todo lo que está oculto, siempre Dios va a sacar a luz. Va a llegar el día, tarde o temprano. Y al mismo tiempo también, David había pensado eso. Y nunca, o sea, él no había confesado el pecado. Pero el Dios de la gloria toma la iniciativa. Tomó al profeta Natán para mostrar el pecado de David. El Dios de la gloria dio la iniciativa. Es decir, tomó la iniciativa para que el hombre reconociera su pecado. Siempre es así nuestro Dios eterno, amado, porque tiene amor a la humanidad. Él no permitió que David continuara siempre con su maldad, con el pecado. Él tomó la iniciativa, utilizando Dios de la gloria al profeta Natán. Y es decir, una forma de que presentó Natán una parábola de un hombre rico y un hombre pobre. Y aquel hombre, David, se molestó, se enojó por lo que había hecho aquel hombre rico contra aquel pobre, sin saber que él era, que había cometido la falta. Mire cómo trabaja Dios de la gloria. Sabio nuestro Dios, lindo nuestro Dios, que se acerca al hombre con la sabiduría del Dios eterno para recordar, para hacer ver la falta, el pecado. ¿Cuántas veces el Dios de la gloria se ha acercado conmigo y con usted para recordar de lo que está pasando, que no es agradable delante de la presencia de Dios? Dios de alguna manera ha utilizado otro medio para hablar a su vida, para hablar a mi vida, para recordar, y que ha tomado la iniciativa de decir: no es mi agrado lo que tú estás haciendo, no es mi agrado lo que tú estás pensando, practicando. Yo quiero que tú seas santo y que seas siempre un hombre fiel, un hombre íntegro delante de mi presencia. Eso es la voluntad del Dios eterno. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Yo creo que sí. Dios toma la iniciativa. Desde ahí entonces miramos de que Dios tomó a Natán para hablar, para formar una parábola, para darle a conocer a aquel hombre. Dios no llegó así airado, confrontando fuertemente a David. Ciertamente confrontó a David, pero con una tranquilidad de la paz, que se acerca a aquel hombre usado por el Dios de la gloria, formando de lo que es una parábola para presentar el pecado. Así miramos a través de la palabra de Dios. Dios nos confronta con la naturaleza de nuestro pecado. Nos confronta con la naturaleza de nuestro pecado. Y nos hace ver, ya en el versículo 4 dice: y vino uno del camino, dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. Notemos en el versículo 4 dice: y vino uno de camino. Vino uno. ¿Quién era?
que estaba hablando el Señor. ¿Quién era el uno? Era el mismo David. Y por eso Dios nos confronta con la naturaleza de nuestro pecado. De igual manera también lo que el Señor hizo con la primera pareja humana en el huerto de Edén. Génesis capítulo 13, el versículo 8 al versículo 13, nos habla la palabra de Dios de que se escondieron. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El hombre buscó su escondrijo, buscando la manera de justificación. Cuando uno cae en el pecado, también busca la manera de dónde se va a esconder. ¿Cuál es su argumento para presentar, para justificar que todo va bien? Pero delante de la presencia del Señor, todo lo sabe, todo conoce el Señor. Y cuando el Señor confrontó a la primera pareja, y el Señor tomó también la iniciativa, decía el Señor: ¿dónde estás tú? Buscando al pecador. El pecador tenía que buscar al Dios de la gloria, tenía que ser quebrantado, tenía que buscar restituir, es decir, restitución, tenía que buscar otra vez más para presentar delante de la presencia de Dios, reconociendo su pecado. Pero el hombre, desde el principio de la creación, Adán y Eva, no reconocieron el pecado. Y el Señor tomó la iniciativa también y dice: ¿dónde estás tú? Buscando al pecador. Oh, mi amada, mi amado, también Dios está buscando todos los días, porque Él ninguno quiere que perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea en nosotros, en nuestras vidas espirituales. Busca siempre el pecador. Siempre ha buscado, siempre ha hablado, siempre ha buscado. Dios ha tomado, es decir, ha utilizado medio para hablar a la humanidad. Y por eso mismo miramos aquí, a través de la primera pareja, pero ellos se justificaron. ¿Qué es lo que has hecho?, dice el Señor a la primera pareja. El hombre contestó: la mujer que tú me diste. La mujer dice: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Nos damos cuenta de que no fueron sinceros delante de la presencia del Señor. Siempre echando la culpa el uno al otro. Pasa esto en la pareja, en el matrimonio. Ella tiene la culpa. O bien la mujer dice: él tiene la culpa, en vez de tomar la iniciativa como lo ha hecho el Señor de la gloria para decir: sí, he pecado, he fallado, he hecho lo malo delante de la presencia de Dios. En este momento voy a tratar la manera de cambiar mi actitud, de cambiar mi proceder, de cambiar de pensamiento, de cambiar todo. Voy a tratar la manera que, como dice el himnólogo, ya no quiero ser igual. Quiero tratar la manera de mejorar mi vida, mi matrimonio, mi relación con Dios. Amado, ese es el problema que hay en nuestras vidas, que no reconocemos la falta, pero cada vez que hemos caído en la falta, debemos entonces, según la Escritura, la palabra de Dios, tenemos que reconocer para que seamos transformados por el poder del Dios eterno. Dios nos confronta con nuestra propia jactancia. ¿Cuál era la jactancia de David? En el versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová
que el que tal hizo es digno de muerte. Otra jactancia de David que podríamos ver aquí en el versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, sin saber que él era aquel hombre rico que había fallado en la parábola que había formado Natán. David estaba acostumbrado de aplicar la ley como rey. Qué fácil, mis amados hermanos, de aplicar la ley a otro. Muchas veces eso es lo que pasa en la vida del ser humano. Para aplicar la palabra de Dios o para aplicar la ley, sea terrenal o la ley de Dios, a otro es fácil. Es fácil señalar, es fácil criticar, es fácil decir que está fallando, que no está haciendo bien. Pero, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, eso es lo que tenemos que reconocer como cristianos, hijos de Dios, genuinos en el Señor. Dios nos confronta con nuestra propia jactancia. A veces en nuestras vidas también nos jactamos de decir: yo soy bueno, no lo he hecho, no he hecho como aquel, como él. Mi amado, a veces nos jactamos de que ponemos a nuestra familia, que es mi familia, mi hijo, mi hija, están haciendo esto, lo correcto. No podemos saber exactamente la actitud de cada uno de ellos, porque no andamos atrás de ellos. En la casa sí podemos ver, pero afuera no sabemos qué están haciendo. Solamente Dios. Pero el padre es un jactancioso y dice: mi hijo, mi hija es muy excelente, buen ciudadano, no solamente para este país, sino que para el reino celestial. En verdad, a veces nosotros nos constituimos como juez para juzgar a nuestra familia. El juez que va a juzgar solamente Dios. Qué bueno cuando reconocemos nuestra falta y lo que dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, tarde o temprano va a salir a luz de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Yo me acuerdo de un hermano que siempre decía de su familia: que mis hijos son aquí, que mis hijos son allá, que ellos son buenos, son excelentes, que no hay otros como ellos. Todo lo que hablaba de su familia. Pero en el transcurso del tiempo se llegó a saber todo lo que estaban haciendo. Y después él ya no hallaba dónde esconder la cara. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por la jactancia. A veces el Señor nos confronta también en todo lo que hacemos de nuestros pensamientos y acciones. Por eso tenemos que tener cuidado en el nombre del Señor. David dijo que él no tuvo misericordia. Él fue que no tuvo misericordia. Estaba aplicando la palabra de Dios o la ley de Dios sobre su vida sin saber que era él. Y eso es lo que pasa. Tenemos que tener cuidado cuando alguna persona que cae en la trampa del diablo, de la infidelidad, debemos estar orando por él o por ella. Debemos estar buscando para pedir al Señor de la gloria, para reconocer la falta, en vez de criticar, en vez de señalar, es de orar y pedir al Señor de la gloria para que haya nuevamente salida a su problema.
para que el Dios eterno, que tenga misericordia, que va a tener misericordia, y Él mismo también va a buscar lo que es la salida de su problema. Hay mucho que decir en estos versos de la palabra del Señor. Pero la segunda parte de nuestra enseñanza, el primer paso, reconocimiento del pecado. El segundo paso, reconocer las consecuencias del pecado. Oh, es terrible esto de cuando reconocer las consecuencias del pecado. Yo le decía a una pareja hace unos años que esto es lo que está pasando con ustedes. Esto va a repercutir con su familia, que va a repercutir también en sus vidas. Cuando esto va a pasar, ustedes no van a renegar. Debe recordar lo que está pasando hoy, de pedirle perdón al Señor. Esto es mi pecado que había cometido hace tantos años, y ahora lo estoy viendo por las consecuencias del pecado. Dios perdona, Dios siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias vamos a sufrir nosotros a través de la palabra de Dios. David había sido perdonado por Dios, pero también las consecuencias del pecado siempre sufrió. Y eso es horrible, mis amados hermanos. Por eso es que hay prevención en esta mañana para decir que debemos de tener cuidado del pecado, de la infidelidad, porque también no solamente sufrimos nosotros personalmente, sino que también ofendemos y al mismo tiempo también herimos los sentimientos de nuestros niños. Ya después, cuando ya el niño está grande, bueno, deja de ser niño, ya cuando ya es adulto, dice, mi papá era así o mi mamá era así, y por culpa de ellos yo también estoy sufriendo esto. A veces también, mis amados hermanos, están copiando los hijos por la infidelidad del padre. También está realizando también el hijo por los malos ejemplos, y al mismo tiempo porque no hubo un modelo genuino en la casa. Cuidemos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros niños, y veremos la gloria de Dios. Honremos a Dios, no menospreciemos la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor le dijo al siervo de Dios David en el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Amado, no debemos de despreciar el regalo de Dios. Desde que el principio, cuando yo era niño, empecé a entender la palabra. Yo lloraba delante de la presencia de Dios. Yo quiero cumplir. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero ver, Señor, tu promesa. Hace ya más de 36 años, sería como 38 años que empecé a pedir al Señor. Hace 36 años se cumplió la promesa de Dios. Dios permitió el matrimonio, y luego pues ya mis hijos, alabado sea el nombre del Señor, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que la bendición de Dios que nos dice acerca de las consecuencias del pecado. La primera es de carácter personal e íntimo. Reconocer que había fallado. Reconocer que había fallado. En el versículo 7 en adelante, entonces dijo David
dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Todo lo que el Señor le decía a este hombre David: tú eres aquel hombre. Ese es el dedo de Dios. Tú eres. ¿No será que el dedo de Dios está sobre mi vida, sobre su vida? Quizás no es una falta de esta magnitud de lo que es el pecado de adulterio. Puede ser una falta de robo, de mentira, de engaño, de falsedad, o bien de otros pecados. Puede ser el dedo de Dios directamente. Tú eres aquel hombre. Amado, en este momento el Señor siempre confrontó a los siervos y seguirá confrontando, y el Señor sigue confrontando nuestras vidas. Por eso es la primera que estamos diciendo aquí, es de carácter personal íntimo. Reconocer que había fallado. Dios deseaba, o sea, el Señor quería que David llegara a reconocer directamente su pecado para ser transformado nuevamente. Tú eres aquel hombre. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y todo lo que dice aquí en el versículo 7, el versículo 8, cuando dice: yo te ungí, yo te libré, te di la casa de Israel, te di la casa de... Todo esto lo que el Señor dice: te he dado todo, no te ha faltado, te he dado sobreabundantemente. Amado, ¿por qué el hombre y la mujer ha sido arrastrado del pecado de adulterio? Por no tener el equilibrio, por no tener lo que es el dominio propio, por no buscar la presencia de Dios. ¿Por qué no puedes sujetar el impulso sexual en la vida? Amados, solamente el poder de Dios. Por eso el Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando nos acercamos ante la presencia de Dios, Él se acerca en nosotros y nos da la bendición, la virtud, la energía espiritual para vencer las obras de Satanás que vienen contra nuestras vidas. No debemos de seguir dañando los sentimientos de nuestros niños, de nuestros familiares. Ciertamente lo que Dios nos dice aquí es algo especial. La segunda es del conocimiento público del pecado. Esto es lo que vimos hace un momento, el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo lo malo delante de sus ojos? Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La segunda es la del conocimiento público del pecado. Ahora el Señor saca directamente y le hace ver el pecado de que había cometido David. Estaba sacando públicamente, confrontando, encarando directamente a su siervo David.
¿Cuántas veces el Señor ha hecho también con nosotros? ¿Acaso Dios no ha utilizado un medio para hablar nuestra verdad? Sí, muchas veces Dios ha utilizado medios para hablar de nuestra verdad. Si en esta mañana Dios lo está hablando, Dios lo está confrontando, Dios le está diciendo que basta ya, hija, basta ya, hijo, deja de ser lo malo. Dios desea en nosotros la restauración, no solamente moral, sino que también la restauración espiritual, es decir, espiritual y material. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera parte, o bien de reconocer la consecuencia del pecado, es el afecto inmediato, que es la consecuencia del pecado. Yo quiero dar una pequeña lista en esta mañana, las consecuencias del pecado. ¿Cuánto afecta el pecado de adulterio en todos los ámbitos de la vida? ¿Cuánto? Solo podríamos mencionar, he sacado 4 puntos: lo que es familia, lo que es iglesia, lo que es la sociedad y lo que es personal. Habría que sacar un montón todavía. ¿Cuánto afecta el pecado de adulterio en todos los ámbitos de la vida? Quiero mencionar lo que es el ámbito familiar. El ámbito familiar, lo que afecta el pecado es desintegración familiar. Desintegración familiar. En el momento hay desintegración y también posteriormente resulta también lo que es la violencia familiar. Lo cierto es de que desintegración, los hijos se van por otro lado, los padres por otro lado, cada quien por su pareja. Eso es terrible, eso es lo que hace Satanás, lo que dice ahí en San Juan capítulo 10, el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Desintegración, el ambiente familiar, es decir, del ámbito familiar. Otro punto, pérdidas de autoridad. El padre va a perder la autoridad. Ya no tiene la autoridad de llamar la atención a su hija, a su hijo, porque él no es el modelo. No está dando el ejemplo. Perdió su autoridad. Nuevamente, la inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional ya no es emocionalmente no es estable, porque cuando uno es estable emocionalmente, siempre el amor hacia la familia, el amor hacia la esposa, está reinando Cristo, está reinando la bendición de Dios. Pero la inestabilidad emocional, que el otro está viendo que hay otra familia o hay otra mujer por otro lado, esa es la inestabilidad emocional. Terriblemente cuando es así. Inestabilidad económica. Inestabilidad económica porque tiene que dar dinero aquí con esta familia y comer con otra señora. Inestabilidad económica. Por ejemplo, que muchos que han hecho un buen patrimonio que Dios les ha regalado, pero al mismo tiempo empiezan a vender, se queda ya sin nada por no pensar bien tanto lo que es el hombre y la mujer. Inestabilidad económica. Dolor en cada miembro de la familia. Dolor en cada miembro de la familia, no solamente la mujer y el hombre, también los hijos. Amados, eso es lo que
que Dios quiere mostrar a cada uno de nosotros, para que debemos de meditar, de medir las consecuencias del pecado y medir el peligro que viene, que se está acercando. Puede ser usted, mi amada, mi amado, está atrampado, ya está cerca. Emocionalmente usted está enamorada, enamorado, y quiere tener esa relación más cerca. Cuidado, alto, mire y oiga, Dios le está hablando a través de mi vida en esta hora, a través de esta transmisión. Aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, o bien que están analizando lo que yo estoy diciendo, debe de tener cuidado y alto, debe poner un freno, debe de decir: basta ya. Este hombre me está hablando a través de la palabra, y yo no quiero ver que mi familia va a llegar a una destrucción terriblemente. Dolor en cada miembro de la familia, pérdida de comunión, porque ya no hay comunión uno con el otro. A veces, si el padre ha cometido la falta, es aborrecido el padre, o la madre es aborrecida por los hijos, por la falta que ha cometido. La inestabilidad, entonces, todo lo que pasa en la vida matrimonial. Desconfianza del contacto íntimo de la pareja. Si logran nuevamente la forma de reconciliar, pero siempre la desconfianza del contacto íntimo de la pareja. A lo mejor esto tiene enfermedad, alguna enfermedad que ha sido contaminada. Ya no hay toda la libertad para estar con la pareja. Todo es la consecuencia del pecado. Riesgo de enfermedades físicas y también psicológicamente. No solamente la enfermedad física que ha tenido contacto con otro o con otra. Ese es terriblemente que tiene una enfermedad, puede ser venérea o etcétera, cualquier enfermedad hoy en día, terriblemente, o bien la enfermedad psicológica o psicológicamente, que a veces se queda como enfermo. El hombre dice: bueno, de repente va a pasar esto, de repente va a suceder esto, ya totalmente desorientado. Afecta el autoestima de los cónyuges. Afecta todo esto, lo que es el autoestima. Ya no es igual como anteriormente. Mire, todo esto es el ámbito familiar. Quiero también ver el ámbito de la iglesia. El ámbito de la iglesia crea decepción. Después que el hombre haya dicho: hermano, sigamos adelante, hermano, debemos de ser fieles, y al final que ha fallado, crea decepción. Tristemente, este hombre, ¿cómo nos motivaba? Y ahora lo que él ha hecho, mis amados hermanos, el ambiente, es decir, el ámbito familiar y el ámbito de la iglesia, crea decepción, crea deserción también. Algunos: ya no me voy a ir de aquí, después que haya dicho este hombre que nos ha exhortado, y ahora a lo mejor así están todos. Crea deserción. También desconfianza. Ya se empieza a desconfiar dentro de la iglesia. Lesión espiritual, también golpeamos moralmente también a los demás. Cuando es en la iglesia: ¿por qué pasó esto? Si yo admiro a este hombre, si yo admiro a este hermano, es bueno, lástima, ¿por qué pasó esto? Lesión espiritual. División en la iglesia, o bien rechazo. A veces hay división en la iglesia por lo que es el pecado de adulterio.
terriblemente, porque es un escándalo que ha provocado. Crea ira, crítica, murmuraciones o sospecha. Ese es el ámbito dentro de la iglesia. Crea desmotivación, juicio y discriminación. ¿Por qué hay discriminación? Porque él mismo ha permitido que todo esto lo que estamos mencionando. El ámbito social de desconfianza en la sociedad. No quiero tal vez, para ampliar estos pensamientos, porque el tiempo es corto. Mal ejemplo a las demás personas. Se pierde la sensibilidad, pérdida de valores en el ámbito social, desintegración. Rápidamente quiero mencionar lo que es el ámbito personalmente. Heridas, vergüenza, dolor, corrompe su alma, enfermedad física, ruptura de la relación con Dios, se pierden los privilegios en la iglesia, etcétera. Podríamos mencionar mucho en lo que es el ámbito personal. Amados, en una oportunidad, ya hace años, me dijo un consiervo, empezó a llorar amargamente y me abrazó y me dijo: siga adelante del ministerio que el Señor le ha regalado. No debe de hacer esto lo que yo he hecho. Y empezó a llorar amargamente. Y me dijo: yo quisiera regresar, mi deseo es salir de esta situación. Porque mi privilegio es predicar la palabra. Ahora estoy hasta la última silla de la iglesia, porque he caído en el pecado de la inmoralidad. Amado, el privilegio que Dios nos ha dado, que somos el heraldo de Dios, que somos el portavoz de Dios, que somos embajadores del Rey de Reyes, Señor de Señores. No voy a decir ustedes: yo no tengo privilegio, yo no tengo. El Señor le ha otorgado el privilegio. Solamente voy a mencionar rápidamente Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 en adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Mire lo que Dios dice, las virtudes que Él nos ha regalado. Si usted ha hablado de la palabra de Dios a otro, porque la virtud de Dios ha reposado sobre su vida. No porque usted es muy valiente, muy inteligente para dar el mensaje. No. La virtud es de Dios que ha reposado sobre su vida. Solamente como canal de bendición. Así que la bendición de Dios no debemos de menospreciar, como dice aquí la palabra de Dios de segundo de Samuel capítulo 12 versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Samuel, el siervo de Dios, no dejaba caer a tierra la palabra. En esta hora de la mañana, no deja de caer a tierra esta palabra que está recibiendo. Debe aplicar, o debemos de aplicar en nuestras vidas, en el nombre del Señor, para que seamos prosperados. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con la tercera parte, tercer paso: recibir el perdón.
Una vez que Dios nos ha perdonado, debemos perdonarnos a nosotros mismos. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Es decir, que en el interior hay una batalla terriblemente. Satanás está estorbando y dice, utilizando la conciencia, Satanás, Dios no te ha escuchado, Dios no te va a perdonar por todo lo que has hecho. Es horrible lo que has hecho, ya es imperdonable todas las acusaciones de Satanás. Y uno dice, de veras, soy hombre horrible, soy imperdonable, es decir que Dios no me va a perdonar. Ni uno mismo se está perdonando. Pero si hemos confesado nuestro pecado, si hemos hecho lo malo delante de Dios, ahora mismo tenemos que entender que Dios ha perdonado. Miren lo que Dios le dijo a David. Miremos el versículo 13, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, dice David. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Alabado sea el nombre del Señor. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Quiere decir entonces, cuando hemos sacado, y debemos de creer al Señor, cuando es la acusación del enemigo, cuando el enemigo está atacando, Dios no te ha perdonado, lo que tiene que ser reprender en el nombre de Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo, seguir orando, pidiendo al Señor para obtener lo que es la fuerza del Dios eterno. Como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta hermosa mañana, Dios nos está hablando. Está demostrando que David acepta las consecuencias del mismo. Está demostrando en que una vez que pasó su esfuerzo, cobró sus ganas de vivir. Miremos el versículo 30 y aquí concluimos nuestra enseñanza en esta mañana. Siempre el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 30 dice: y quitó la corona de la cabeza de su rey, segundo libro de Samuel, capítulo 12, estamos en el versículo 20, en el versículo 20, no es 30, el versículo 20 dice: entonces David se levantó de su tierra, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después que David, que había pecado, empezó en un ayuno, pidiendo perdón al Señor y la restauración del niño también, del resultado del pecado. El Señor le había dicho: ciertamente el niño va a morir. David, después de todo lo que había pasado, el versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Entonces decimos, está demostrando en que una vez que pasó su esfuerzo, recobró sus ganas de vivir, porque ya fue perdonado por el Señor. Eso es lo que dice también San Juan capítulo 8, el versículo 11. Aquella mujer adúltera
todas las acusaciones de los demás y querían destruir, matar a aquella mujer. Pero el Señor le dice a la mujer, después que todo había pasado, el versículo 11 dice: mujer, ¿alguno te condenó? Ninguno, Señor, dijo la mujer. Ella dijo, yo también. El Señor Jesús le dijo, yo también no te condeno, pero vete y no peques más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice yo no te condeno, es curación. Ha curado, curó la mujer. Cuando le dijo el Señor, vete y no peques más, eso se llama prevención. Curación y prevención. El Señor curó a aquella mujer cuando dice, yo también no te condeno. Es curación del alma. Pero cuando le dijo también, vete y no peques más, es prevención. Dios nos da la prevención. En esta hora Dios nos está dando la prevención. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que no debe ser reincidente. Cuando una persona reincide en su pecado, trata la manera de repetir, eso ya no está acatando, no está aceptando la prevención. Si en esta mañana Dios le está hablando, hay prevención. No sea reincidente, o bien repetir su necedad, con lo que dice Proverbios. El hombre dice, el perro vuelve al pecado o la maldad, el perro dice, vuelve a su vómito. Que Dios tenga misericordia de nosotros para no repetir nuestra necedad. Todos los seres humanos tenemos necesidad del perdón de Dios. Para poder recibir este gran don debemos tener estas actitudes que señalan las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros. No regresar haciendo lo mismo. Basta ya, este es el momento que Dios nos habla. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Ojalá que haya entendido, que haya disfrutado, que haya sacado ideas, conclusiones que Dios nos ha confrontado a través de las Sagradas Escrituras. Y ahora es el tiempo de cada uno de nosotros para que vamos a analizar, hagamos el estudio nosotros mismos en nuestras vidas, para hacer un autoexamen en nuestras vidas, para decir, Señor, ya no quiero ser igual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga. Amén.